Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo juntos. Principios de prosperidad, creyendo y entendiendo lo que la palabra de Dios dice que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué bueno que estás ahí. Dios desea prosperarnos, Dios desea bendecirnos con su poder. Para aquellos que se conectan por primera vez, soy el pastor Elvio Carballo desde el hermoso estado de California, en Estados Unidos, compartiendo estos principios, estos conceptos bien específicos de la revelación de Dios en relación a prosperar en nuestras vidas. Algunas preguntas que muchas veces tenemos nosotros es: ¿puede alguien que nació en medio de la pobreza prosperar y salir de esa condición? Son preguntas que muchas personas se hacen. ¿Puede realmente una persona que ha nacido en un ambiente de promesa, una familia sometida en la pobreza, una ciudad, un pueblo, realmente salir de esa condición? ¿Podrá prosperar? ¿Podrá vivir una vida diferente? ¿Tienen los pobres un destino incambiable, inquebrantable, inmutable? ¿Están los pobres destinados y entonces nada podrá cambiar su destino de pobreza ya fijado? ¿O habrá algo realmente bueno? ¿Habrá alguna respuesta transformadora de parte de Dios para un pobre? ¿Es posible de alguna manera tener la ayuda sobrenatural, más allá de nuestras propias fuerzas, para caminar provistos con esa ayuda, suplidos y teniendo siempre y en todas las cosas lo suficiente? ¿Será que lo que dice la religión es realmente lo que dice Dios en relación a prosperar con Él? ¿O realmente Dios está interesado en que yo salga de la pobreza y camine a una posibilidad, a una posición, a un lugar de abundancia? Otros se preguntarán: ¿existe algún plan revelado de Dios que me pueda invitar a salir, a creer y a salir de la pobreza y la escasez y me lleve esa respuesta de fe a un lugar bueno de provisión? Algunos dirán: bueno, es lo que será, será, como dice el bolero, ¿no? Nada puede cambiar lo que ya está predestinado. Entonces, nada puede cambiar a la condición de una persona que nació en la pobreza. ¿Servirá la fe para algo? ¿Podrá una persona que se anime a creer prosperar con Dios? ¿Habrá algo que Dios pueda hacer y que yo pueda hacer junto con Él para cambiar el curso de mi vida de un curso de escasez a un curso favorable junto con el Señor? Bueno, las respuestas a esta pregunta, todas estas preguntas tienen respuestas en la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da revelación para creer. La palabra de Dios hace que la fe venga a nosotros y nosotros podamos creer. La fe viene por el oír por lo que dice Dios, oír el mensaje de Jesucristo, oír lo que el Espíritu dice, oír lo que Dios ha hecho, produce que esa fe entre por mi corazón y comience a actuar en mi vida, ayudándome a poseer, a tomar, a caminar hacia esa vida diferente que yo deseo en cualquier área, y en el área de ser libres, de romper las cadenas de la pobreza. La fe en Dios también nos ayuda. La respuesta a todas estas preguntas es simple: Dios te ama. Escucha esto: Dios te ama. Te lo digo con certeza porque estoy convencido por la revelación de Dios y por el cambio que ha producido aún en mi propia vida, entender que Dios me ama. Dios te ama. Y segundo, como tu Padre bueno, Él desea prosperarte. Dios desea sacarte de la situación de pobreza donde estás,
Quizá tú has nacido en un hogar que ha vivido constantemente batallando de cómo salir adelante, de cómo enfrentar deudas, de cómo poder cumplir tu sueño, poder salir a una situación donde no estés ahorcado y ahogado por la situación de pobreza. Dios tiene un plan. Dios desea prosperarte. Y Él tiene un plan bueno, un plan que involucra tu vida para sacarte por medio de la fe que tú sueltes en Él, por medio de la fe en el nombre de Jesús, por medio de la fe en su palabra, por medio de la fe en sus profetas. Dios te va a sacar de una situación en la que nadie te podría sacar. Mucha gente pone su confianza en los políticos. Alguien dijo una vez, cuando el político habla de sacar adelante a alguien, de prosperar a alguien, era una cosa cómica, pero tiene mucha verdad. Cuando el político habla de ayudar a alguien, siempre está hablando de él mismo. Pero cuando ponemos la fe en Dios, estamos hablando de alguien que no necesita ayuda de nadie y que no tiene avaricia para encontrar una posición para salvarse él. Estamos hablando de alguien que nos invita a creer para hacernos participar de ese espíritu de abundancia y de prosperidad, ese poder que abre puertas, esa bendición que Él tiene para nosotros. Entonces, en esta tarde, el fundamento de lo que vamos a hablar se basa en que Dios es amor y Dios nos ama. Dios te ama. Y porque Dios te ama, tiene un plan para sacarte de la pobreza, de la escasez, sacarte de ese estado en donde tú sufres. No he visto personas que estén sometidas en la pobreza, que estén felices. Hay naciones que están sometidas en la pobreza. Y se ha visto ahora con esto de la pandemia. Las naciones que tienen recursos han traído soluciones, han podido ayudar a su gente. Las naciones que están sometidas en la pobreza siguen sufriendo y no se puede. No hay recursos y hay corrupción y hay situaciones por las cuales la ayuda no llega a las personas. Por eso Dios desea que nosotros creamos en Él y nos animemos donde estemos, en el pueblo, en la ciudad, en la nación donde estemos, que nos animemos a sobrepasar cualquier confianza que podríamos poner en un gobierno, en un político, en un sistema, en una organización y conectarnos con lo que Él tiene para nosotros. Y eso se logra por medio de creer en Él. Fe es la certeza de lo que espero. Fe es la convicción de lo que no puedo ver. Fe le agrada a Dios, dice la Biblia. Fe le agrada a Dios. Dios se agrada cuando tú y yo, en la condición en que estemos, nos animemos a creer en Él y creer que Él responde a esa fe que ponemos en Él y cambia las circunstancias. Dios te ama. Y porque Dios te ama, Él te invita a oír. Y yo me podría decir que estas emisiones de los miércoles, donde hablo exclusivamente, sin ningún tipo de timidez, con autoridad, con confianza, sabiendo lo que digo, de dónde sale y a quién invito a creer, Dios te está llamando. Porque Él te ama. Quiere que tú oigas. Porque al oír, fe va a venir a tu corazón y esa fe puede sacarte de la pobreza a la provisión, de la escasez al tener lo necesario, del no poder realizar tus sueños al hacerlo con la ayuda de Dios. Siempre digo que la única persona que le dice al pobre que estar pobre está bien es aquel que no es pobre. Y la única persona que no quiere que tú prosperes es aquel que tiene. Porque cualquier otra persona que está padeciendo de la pobreza, de la escasez, te va a decir si tienes la posibilidad, si se abre una puerta para que prosperes, sal de esta situación. Eso es lo que desean los padres para los hijos, eso es lo que desean los hijos para los padres, eso es lo que desea un amigo para otro. Si se abre una puerta para que salgas de este estado de pobreza, métete y dale para adelante. Bueno, es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos llama a creer en Él, nos llama a creer en sus profetas, Dios nos llama a creer en su palabra. Y cuando lo hacemos, Él nos toma de la mano y nos lleva a un lugar de abundancia.
Porque Él tiene todo el poder. Y porque Él puede abrir puertas y puede enviar la ayuda sobrenatural que tú necesitas. Quizás hoy tú necesitas la ayuda para cancelar deudas. Las deudas duelen en todos los países. Y hay gente, aún aquí en Estados Unidos, que vive endeudada, siendo una de las naciones más ricas, la cantidad de deudas que la gente tiene. La gente compra vehículos, compra camionetas, compra casas, compra viajes, compra ropa, compra comida a crédito. Y luego hay que pagarlo. Pasamos el plástico y no se siente nada, pero luego hay que pagar. Y luego se comienza a amontonar. Hay mucha gente de la que tú podrás ver en Facebook, podrás ver en Instagram, que presentan un montón de cosas que tú dirías, wow, ¿cómo me gustaría tener las cosas que ellos tienen? Pero tú no sabes que están ahogados por la escasez, teniendo buenos sueldos. ¿Por qué? Porque viven en sus fuerzas y porque tratan de presumir sin ser la bendición de Dios la que está proveyendo a ellos. Pero hay otra manera, la manera de Dios, la manera de creer para recibir, la manera de creer y tener paciencia hasta que la provisión viene y no hay deuda. La provisión viene y no hay por qué estar pensando cómo voy a pagar aquello que he comprado, aquel sillón que compré y voy a estar 5 años sin poder usarlo porque tengo que trabajar de más para poder pagarlo. Hay una manera mejor y la manera mejor es la manera de Dios. La Biblia nos da revelación. En Gálatas, en uno de los capítulos del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla y le dice a la gente, como tú y como yo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso es algo muy, muy profundo. Cristo nos redimió, Cristo pagó un precio para redimirnos, para rescatarnos de la condición llamada maldición, de la condición espiritual donde estamos separados de todo lo bueno, de todos los poderes buenos de Dios, de todas las virtudes buenas, prosperadoras de Dios, porque estábamos separados por estar viviendo en maldición, por estar ajenos a los pactos de Dios, por vivir sin Dios. Pero Cristo nos redimió de todo eso. Él pagó para acercarnos a Dios y murió en nuestro lugar, saldó la deuda y hoy nos ha llamado para que heredásemos la bendición de Abraham. Suena algo raro, la bendición de Abraham. Bueno, eso es una muestra de lo que el poder de Dios puede hacer. Si miramos la vida de Abraham y sus descendientes y las grandes historias, son todas historias de provisión sobrenatural, de provisión y riqueza llegando a personas aún en momentos difíciles, duros, donde no había salidas. La bendición de Abraham es la bendición que viene para prosperarte aquí en la tierra. Amado, aquí en la tierra necesitamos salir de la maldición que incluye la pobreza y venir a la bendición que incluye la provisión abundante del Señor. Y eso es posible por creer. Tu creer te va a sacar de vivir atado a una identidad de pobreza. Mucha gente se llama yo soy un pobre, yo nací pobre, nosotros los pobres. La fe te va a cambiar esa identidad y te va a decir yo soy un heredero, yo soy un hijo de Dios, yo tengo promesas que me pertenecen, yo era esto, ahora tengo una expectación nueva con mi Dios. La fe, el creer, hace ese switch, ese cambio, esa transformación. Cambia tu panorama, cambia tu identidad, cambia tu mentalidad, cambia tu expectación, cambia tus deseos, cambia tu energía, porque ahora ya dejas de pensar que es incambiable, nadie podrá cambiarte porque has nacido un pobre y te animas a creer y Dios trae una transformación poderosa. Vamos a tomar algunos puntos en esta noche. El punto número 1 es, cuando hablamos de prosperidad en Dios, hablamos, número 1, de provisión. Provisión. Eso es lo que Dios tiene para sus hijos.
Dios es nuestra provisión. Jehová Jireh, Dios se reveló en la Biblia y las revelaciones de Dios fueron puestas al lado de su nombre. Jehová, el que hace que las cosas sucedan. Jireh, el que hace que la provisión sea vista. Dios se identificó en el Antiguo Testamento como el Dios que hace que la provisión venga. Dios puede traer provisión donde no hay y ponerla en tus manos. En Eclesiastés dice la palabra que Dios le ha dado el trabajo al pecador de juntar y amontonar para hacer una transferencia y dárselo al que agrada a Dios. Dios es el dueño del oro y Dios es el dueño de la plata. Todo lo que hay en este universo y más en esta tierra preciosa es de Dios. Todo, los brillantes, los dineros, los recursos, los poderes. Y dice, Dios le da el poder al pecador, aquel que no quiere saber nada con él, le da el poder y le da la tarea de juntar y amontonar, pero luego, para dárselo, hay una divina transferencia. Tenemos que animarnos a creer, iglesia, pueblo, tú que estás creyendo hoy, tienes que animarte a creer que Dios puede transferir recursos, porque están todos en sus manos. Dios es nuestra provisión. Cuando hablamos de prosperidad, hablamos de abundancia de recursos. Abundancia de recursos, recursos que tú puedes usar. El dinero es un recurso. El dinero, por eso tú trabajas y recibes tu sueldo o el pago y con eso puedes ir y comprar cosas, alimentos, pagar la electricidad de tu casa, pagar el seguro de tu auto, cualquier cosa que tú desees y que puedas. El dinero es un recurso y Dios provee abundancia de recursos. Dios puede proveer posibilidades, oportunidades para que todo lo que tú tengas se te aumente y se te multiplique. Está en la palabra de Dios. Recursos materiales. Dios puede llamar cosas. Dios puede hacer que la bendición te llegue para que comiences a tener incremento aún en recursos materiales que van a ser usados para la gloria de Él. ¿Sabías tú que teniendo tus recursos materiales tú puedes financiar aún la obra de Dios? Tú puedes ser un instrumento para que otros puedan ser salvos, ser sanos, puedan creer, porque tú ahora tienes y puedes soportar y puedes dar a la obra de Dios. Mi ministerio ha sido bendecido por mucha gente, gente que ha tenido poco y gente que ha tenido mucho. Y los recursos producen gran cambio. Tiempo cuando orábamos para comprar un equipo de baterías y Dios tocó el corazón de alguien y ese alguien vino y dijo, elija, y aquí está, y compramos la batería. Queríamos hacer otras cosas, queríamos comprar una grabadora en ese tiempo para grabar los mensajes en nuestro lugar de reunión y luego multiplicarlos en CDs para la gente. Dios tocó el corazón de alguien y dijo, yo tengo el dinero, vayan y busquen, y se pudo comprar, y así muchas cosas, equipos de sonidos, la posibilidad de hacer actividades cuando había que pagar un lugar y alguien vino y dijo, yo pago el lugar. Los recursos son buenos en las manos de gente que tiene un corazón para la obra de Dios. Y quizá hoy tú deseas también sembrar, y hazlo. Me da mucho ánimo cuando hay gente que siembra una semilla en estas emisiones. Si hay un lugar que tú tendrías que sembrar, sería en estas emisiones, porque te conectas con la unción que está fluyendo, con el mensaje que está trayendo revelación. Ahí tienes la información, anímate a sembrar. Cualquier semilla va a ayudar a este ministerio. Sé generoso, da con alegría, siembra tu semilla, sabiendo que si siembras en este ministerio, estás sembrando en muy buena tierra. Dios, cuando habla de prosperidad, habla de provisión para ti. Recursos materiales, dinero, recursos financieros, influencia. El dinero produce influencia. Cuando tú tienes recursos, también vas a tener influencia. Eso es así, eso es parte del mundo. En el mundo, la gente respeta a la gente que tiene influencia porque tiene también recursos. Dios quiere que tú seas una persona de influencia en tu familia. Dios quiere levantarte. Yo he oído el testimonio de personas que
que anhelaban prosperar porque querían tener la influencia para afectar su familia para bien, para hacer una casa a sus padres, para hacer algo por sus parientes, y lo hacen. Y Dios mueve recursos. ¿Por qué? Porque son canales de bendición. Los recursos de Dios en tus manos van a ser canales de bendición. Ahora entiendes por qué Dios desea llamarte de la pobreza a la prosperidad. Porque Él está buscando gente fieles. Es triste decir, pero Dios ha bendecido a través de toda la historia gente de una manera realmente extraordinaria. Y lo sigue haciendo. Pero muchos se olvidan. Muchos dejan de ser fieles en dar su diezmo, su ofrenda, en sembrar, en apoyar. Eso no es nuevo. Eso ya pasó antes. Dios le dijo en Deuteronomio al pueblo, cuídate, dijo Moisés, cuídate de una sola cosa. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Si tú vas a prosperar con Dios, te lo digo a ti hoy, nunca te olvides que cualquier prosperidad que te lleve lejos, lejos de donde estás hoy, reconoce que fue el amor de Dios, y nunca te olvides de darle la gloria a Dios y de seguir siendo un canal de bendición. Porque las bendiciones siguen fluyendo mientras nosotros nos mantenemos siendo fieles en creer, en dar, en recibir, en hacer participar, en ser fieles usando los recursos para la gloria de Dios. Punto número 2. El punto número 1 era la prosperidad involucra provisión. Punto número 2, la prosperidad en Dios involucra propósito. Esto no es como pasarle así el codo a la lámpara y el genio va a aparecer y Dios te va a decir qué quieres. Estamos hablando de ser gente de propósito, gente que ama a Dios, gente que toma lo que Dios da y le dice a Él, ok, gracias por ayudarme a cumplir mi sueño, gracias por ayudarme a salir de la pobreza, pero ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, mucha gente puede decir, bueno, el propósito es tener todos mis ahorros bien grandes, el propósito es tener 4 o 5 casas y así vivir bien cuando ya llegue mi edad. Eso no está mal, pero no es todo el propósito. Las riquezas de Dios tienen un propósito y el propósito siempre está atado, unido, son uno con el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios aún con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestra influencia. Propósito es el punto número 2 de la prosperidad de Dios. ¿Cuál es tu motivo cuando vas a prosperar? ¿Qué sueños tienes? ¿Vas a usar los recursos para también ayudar a otros? Lo que tú hagas con el dinero, ¿va a dar gloria a Dios o va a promover cosas que no pertenecen a la buena vida de Dios? ¿Vas a ser una persona generosa o vas a ser una persona altiva? Todas esas cosas pesan a la hora de recibir de Dios. Va a ser un testimonio y va a estar en tu boca la gratitud de decir, Dios me sacó cuando estaba atado con mis temores, no tenía un trabajo bueno y Dios me ayudó y hoy estoy aquí en esta posición, Dios me ha abierto puertas. O vas a decir, fui yo, fue mi fuerza. Dios le dijo, no diga fue mi mano ni mi fuerza. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacerlo. ¡Wow! Necesitamos entender todas estas cosas que tienen que ver con una actitud para mantener la bendición fluyendo y aumentando y multiplicando en nuestras vidas. Punto número 3. El primero era cuando hablamos de provisión, hablamos de propósito y ahora hablamos de un estado interior de satisfacción y paz. La prosperidad de Dios trae paz. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra shalom tenía que ver con prosperidad. Por eso se traduce muchas veces también como prosperidad o paz. No hay paz si no tenemos la provisión. No hay paz cuando tú no tienes cómo darle una buena alimentación a tus hijos. La paz viene también cuando tenemos la realización de que hay una provisión para nosotros.
Es más, en el tiempo antiguo la gente no entendía que podía haber paz sin provisión. La palabra shalom es una palabra mucho más completa que paz. Involucra tener nada roto, nada quebrado, tener toda la área de mi vida bajo la perfecta bendición de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz, el príncipe de shalom. Él es el que trae ese estado interior de satisfacción y paz espiritual. Amado, el plan de Dios en Cristo incluye la redención, la liberación de toda maldición, el rompimiento de toda cadena de pobreza. Rompimiento, se rompe la atadura, el cerrojo, esas garras del enemigo, esa maldición que te tenía atado para no poder prosperar, se rompe. Hay un rompimiento por el poder del nombre de Jesús. Dios te da una nueva identidad, una imagen nueva, libre de la idea de pobreza, libre de los vestigios de llamarte tú como un individuo, un pobre. Dios te saca a una provisión, a un lugar abundante. Dios te da un nuevo nacimiento espiritual. Dios te da un nuevo nacimiento a la fe y para seguir manteniéndote en fe, te da la autoridad. Dos cosas poderosas que Dios nos da para prosperar: fe y autoridad. Fe en Él y autoridad para creer, autoridad para ir y aplicar en un nuevo trabajo, autoridad para ir y ver esa casa que yo deseo, aunque no tenga ahora los recursos, tengo la autoridad de la fe, del creer, para ir. Y me mantengo fiel, sabiendo que si soy fiel, si doy, me será dado. Si me mantengo fiel con una idea de propósito, sabiendo que la provisión vendrá y Dios me ayudará a cumplir mi sueño financiero, porque Él me ama, porque lo voy a usar para hacer influencia en el reino, lo voy a usar para ayudar a otros. Dios te da su bendición. Dios desea que nosotros seamos hijos prósperos, que caminemos a la manera de Dios, siempre suplidos. Y poderoso es Dios, dice la Biblia, para hacer que abunde en ti toda gracia. ¡Wow! A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda generosidad, para toda la liberalidad, para que podamos ayudar a otros y Dios se glorifique y nosotros estemos satisfechos no solo de tener, sino de ser canales con propósito para bendecir a otros. Vamos a ir terminando en esta noche. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra del Señor. Y una de las cosas que quiero hablarte en este día es de que tenemos que tener fe. Tú tienes que tener fe. Tú tienes que creer en Jesucristo. Tienes que animarte a creer que hay una dimensión diferente a la que estás viviendo hoy. Quizá tú no eres un pobre que no tiene que comer, pero eres un pobre. Tu negocio ha sido invadido por la pobreza en esta pandemia. No hay manera de que salga adelante. Estás considerando cerrar las puertas, considerando no saber qué hacer, buscar otro trabajo. Anímate a creer que el Dios de los cielos te va a oír. Tú vas a sembrar tu semilla, vas a dar a la obra de Dios, vas a dar a este ministerio y Dios va a abrir puertas y te va a demostrar que Él es el dueño del oro, de la plata, de las oportunidades, de las bendiciones y puede traer esa transferencia que tú deseas recibir. Fe en la verdad, fe en Jesucristo. Convencerte a ti mismo de que Dios desea sacarte adelante. Convencerte a ti mismo de que tú lo puedes recibir. No importa tu pasado. Lo que importa es lo que vas a hacer con tu futuro. Y lo que vas a hacer con tu futuro tiene relación a quién le vas a creer. ¿Le vas a seguir creyendo al político? ¿Le vas a seguir creyendo a las organizaciones? ¿O vas a creer en Dios? Cuando tú te determines creer en Dios y soltar fe en Él y en su palabra, algo se pondrá en marcha. Un espíritu de prosperidad va a venir. Gloria a Dios. Recuerda, propósito es muy importante. Pon tus deseos en línea con Dios. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate en Dios. Y tercero,
Esto es muy importante. Pon tu fe en acción. La siembra, el dar a la obra de Dios, el dar al reino de Dios, el dar a ministerios como este, tiene relación con prosperidad. Dios ha dicho, todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Bueno, otra media hora que hemos hablado un montón de estos principios de prosperidad. Te lo voy a simplificar de manera simple. El pobre puede cambiar. No es inmutable, no es un destino inquebrantable. Dios libera al pobre de la maldición como libera al pobre de la maldición del pecado. Dios tiene un plan. El plan es bueno porque Él te ama. Y porque Él te ama, el plan bueno de Dios te lo quiere hacer llegar por medio de estas emisiones, por medio de su palabra. Recuerda, fe viene y la fe viene para cambiarte. Recibe la fe, anímate a creer, sé fiel en darle al Señor, comienza a trabajar con ganas, comienza a usar tu boca y a decir, yo era un pobre, pero ahora soy un hijo de Dios. Y déjame decirte, tú vas a comenzar a ver que las cosas cambian, porque con Dios todavía hoy, en mayo del 2021, en plena pandemia, todas las cosas son posibles. Gracias por dar, gracias a todos aquellos que comparten su generosidad con estas emisiones, con este ministerio. Recuerda, todo lo que tú das, Dios lo va a aumentar y lo va a multiplicar y lo va a traer una gran recompensa a tu vida, porque tú sabes que lo que das tiene propósito. Nos vemos el viernes en el tiempo de oración, en el nuevo horario a las 8 de la noche. Dios te bendiga.